Hola, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Eh, Quería darle la bienvenida en este último eh, evento de este ciclo donde estamos eh, conmemorando y debatiendo sobre los 30 años de las reformas constitucionales, la de nación y la de provincia. Yo soy el doctor Jorge Oscar Rossi, secretario académico de la Fundación Sijuso. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a poder contar, como suele decirse, algunas cuestiones de la cocina en este caso del proceso constituyente. Eh, Antes de darle la palabra a, a nuestro expositor de hoy, bueno, quería recordar que en las primeras dos reuniones tratamos los siguientes temas. En la primera reunión tratamos lo referido a la figura del defensor del pueblo, tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires, y lo mismo respecto de los derechos del consumidor, el impacto, la incorporación a ambas constituciones de la normativa de derecho del consumidor. En esa ocasión estuvimos el doctor Dante Rusconi y quien habla. En la segunda oportunidad, la semana pasada, el doctor Ricardo Paso, el presidente del Colegio de Abogados de Trenquelauquen y secretario de la Fundación Sijuso, se estuvo refiriendo al tema de la autonomía municipal. Justamente lo titulamos ese evento Autonomía Municipal, ficción o realidad. Ese era el interrogante. Y, y hoy nos vamos a ocupar de la constitución de la provincia de Buenos Aires, de la reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires, haciendo hincapié en esta particularidad de que ambas convenciones constituyentes estuvieron, obviamente, en diferentes lugares, la de Nación y la de Provincia de Buenos Aires, sesionando prácticamente en simultáneo, y por eso un poco la pregunta, por eso un poco era el interrogante de si la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires estaba en sintonía, ¿no? eh, con la de Nación. Es decir, si lo que se volcó en la Constitución provincial en cuanto a incorporación de nuevos derechos, por ejemplo, o recepción de nuevos derechos a nivel constitucional, guarda armonía con lo que ocurrió en Nación. Y por ejemplo, ¿no? Y por eso me quise referir a los dos eventos anteriores. Por ejemplo, una de las cosas que encontramos hablando la semana pasada y la semana anterior fue como diferencias en cuanto a la figura del defensor del pueblo de nación y del defensor del pueblo de provincia, y, y lo planteo como una suerte de interrogante para nuestro expositor. Lo que encontramos fue, bueno, desde la práctica, desde la implementación, desde el funcionamiento, bueno, creo que no cabe duda que el defensor del pueblo de provincia de Buenos Aires le gana, entre comillas, al defensor de Nación por una simple razón. La institución en provincia de Buenos Aires funciona plenamente, hay un defensor en funciones, trabajando, y en cambio en Nación hace 15 años
que no se designa al defensor del pueblo. De hecho, el cargo está vacante, ocupado por un subsecretario que no tiene legitimación. Eh, pero desde el punto de vista normativo, una de las cuestiones que encontrábamos y que planteaba como interrogante es que en el ámbito de nación se le reconoce, por el juego de los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional, se le reconoce al defensor del pueblo de nación, si funcionara, se le reconoce legitimación para intentar acciones colectivas contra actos de particulares, por ejemplo, en materia de defensa de derechos de consumidor o en materia de derechos ambientales, por ejemplo, pero contra actos de particulares. En cambio, en provincia de Buenos Aires, por lo menos a criterio de la jurisprudencia, se ha visto este año con algunas causas, acciones colectivas por el tema de planes de ahorro, que se le ha rechazado la legitimación al defensor del pueblo provincial por entender que ni de la Constitución ni de la ley surgía esta facultad. Y después, bueno, en materia de autonomía municipal, la diferencia entre ambos textos, el nacional y el provincial, es todavía mucho más marcada. Dejando esta introducción y para que sirva simplemente como una especie de disparador estos temas, ahora sí paso a presentar a nuestro expositor, el doctor Basail, el doctor Omar Eduardo Basail. Fue convencional constituyente de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, del año 1994, pero además tiene o ha tenido, porque como nos decía ahora, un poco en chiste, un poco en serio, se define como jubilado total, cosa que no creo, pero ha tenido un desempeño muy extenso en la colegiación bonaerense, fue vicepresidente primero del Colegio de Abogados de San Martín en los periodos 1994, 1998 y por otro lado 2000, 2004. Fue secretario de la mesa directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, además de ocupar otros cargos. Fue director de la Caja de Abogados entre 2018 y 2022 y fuera de esos cargos colegiales, es conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y fue integrante del jury de enjuiciamiento del Consejo de Magistratura de la Nación. Un extenso un recorrido en distintas funciones. La idea de hoy es, entre otras, que nos cuente cómo fue ese proceso eh, que los convencionales tuvieron que realizar prácticamente en paralelo con el de Nación. Bueno, ahora sí, me callo la boca, ya hablé demasiado y ahora le dejo la palabra al doctor Basail. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias al doctor Basail también por estar. Lo escuchamos, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Bueno, en principio agradecer al CIJUSO esta invitación, esta oportunidad de estar en contacto hoy y hablar sobre este tema. Tema en el cual usted ha puesto el dedo en dos puntos que han sido en su momento con cierta conflictividad en el recinto de la convención. Vamos a señalar en principio que una reforma constitucional es de materia política, es decir, tiene un matiz, tiene un arranque a través de una decisión política, no es un tema que tenga un ámbito académico. No, es decir, arranca porque, en este caso, tanto la nacional como la provincial arrancaron a partir de la necesidad de facilitar la reelección de quien era presidente en ese momento y quien era gobernador en esa oportunidad.
esa fue el impulso que generó que se efectuara esas convenciones, se llamara a esa reforma. Igualmente, digamos que hay matices en cuanto a la forma que se llega a una y la que se llega a otra. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, en conocimiento de lo que se había pactado, lo que fue el famoso Pacto de Olivos, después el Pacto de la Rosada, el núcleo de coincidencias básicas, etcétera, se genera la necesidad de, bueno, de que se efectuara la reforma en la provincia de Buenos Aires, pero con un matiz distinto que se hizo, bueno, abiertamente, es decir, conversando públicamente. Es decir, en Nación fue todo un hecho entre gallos y medianoches, hasta que se dio a publicidad una vez que estaba acordada entre sectores del oficialismo y la Unión Cívica Radical. Acá se charló de frente, se habló, y se sabía perfectamente que se estaba conversando, y se llegó a tramitar el proyecto de ley que salió por unanimidad de todos los sectores. Y después, bueno, ambas reformas tuvieron una legitimidad que por ahí en otras oportunidades no se había dado. Es decir, legitimidad a punto en cuanto a que la representatividad que había de todos los sectores. No nos olvidemos que en el 57 también hubo una reforma, pero donde parte importante, sectores políticos importantes no estaban representados, otros se retiraron. La del 34 nuestra, la provincia de Buenos Aires, hecha en el periodo conservador, creo que era Martínez Dios el gobernador, no se presentaron a elecciones los radicales, únicamente fueron los conservadores y unos pocos socialistas. Es decir, la del 49, que se hizo en Nación, que después cada provincia tenía que convalidar a través de su legislatura, convalidar en el sentido de incorporar esas reformas a sus propias constituciones. También los bloques de la oposición se retiraron y no formaron parte de esa reforma. En este caso, ambas convenciones tuvieron una totalidad de los sectores políticos que formaron parte. Eso creo que le da una legitimidad y habla, bueno, que hubo un consenso que se trabajó de una manera bien, es decir, no tenemos un aspecto que la convención tiene un periodo muy limitado de tiempo. En el caso nuestro eran 3 meses, creo que de Nación lo mismo, lo cual no da margen, como pasa en las legislaturas, normalmente que haya se chicanee para ganar tiempo en esto, pasarla, no dar quórum, bueno, distintos mecanismos de chicaneo. Bueno, acá eso no se podía hacer porque los plazos, si no se cumplía el plazo, no había reforma. Y a todo interesaba que la reforma se concretara. Así que también esa es otra diferencia. En el tiempo de funcionamiento, sí, hubo un arranque parecido, pero provincia se demoró prácticamente un mes, con lo cual después hubo que prorrogar un mes, estaba previsto en la ley que se pudiera prorrogar por 30 días, hubo que hacerlo, porque bueno, al principio hubo algunas diferencias respecto de cómo puede funcionar y eso generó esa demora. Pero después que arrancó, digamos que no hubo inconveniente en cuanto al funcionamiento, prácticamente casi todo salió por unanimidad, y la verdad que el diálogo con las otras fuerzas, yo era convencional del Partido Oficialista, lo aclaro para el oficialismo en ese momento, fue muy fructífero y muy ayudó, todos colaboramos para que las cosas avanzaran, salieran para adelante. Si usted hizo referencia a que esa simultaneidad de funcionamiento podía haber tenido algunas consecuencias. Bueno, fueron pocas las consecuencias. ¿De acuerdo? Porque al principio, bueno, había otro tipo de mecanismos de comunicación, ¿no? Es decir, apunto a esto. Yo establecí
yo era funcionario de la Cámara de Senadores de la provincia, con lo cual tenía ya cierta praxis en materia legislativa. Entonces me había contactado con la Convención Constituyente en Santa Fe, también con la Secretaría Legislativa, intentando buscar un mecanismo que, como ellos estaban ya más avanzados que nosotros, a medida que aprobaban algún artículo, nos faxeaban el mismo, así nosotros ya teníamos conocimiento de lo que se estaba aprobando en aquella otra convención. Después yo tuve oportunidad de viajar a Santa Fe, fui con dos convencionales más y tuvimos una charla ya un poco más profunda, ya sea con las autoridades de la convención, en ese momento, bueno, hablamos con el diputado Pierri, creo que era el vicepresidente, el presidente creo que era Menem, Eduardo Menem, y el vicepresidente Pierri. Y bueno, aceptamos un poco el mecanismo para comunicarnos, mantenernos comunicados y poder interactuar buscando coincidencias en cuanto a las cosas que iban saliendo. Es así que ellos terminan a mediados de agosto con la convención y nosotros terminamos a mediados de septiembre, que fue el 13-14 de septiembre, cuando fue el último día que se aprobó la reforma. Eso en lo relativo a decir, bueno, quizás se podía haber, esto fue una iniciativa, le aclaro, que tuve yo a nivel personal, es decir, no hubo institucionalmente de nuestra convención la intención, la idea de querer establecer un nexo permanente y de trabajar en forma consensuada con la nacional. No, esto se me ocurrió la idea, tenía los medios para hacerlo, los contactos, y bueno, así fue que fuimos tomando conocimiento de lo que se iba aprobando en aquella otra convención. En lo que hacía referencia, yendo ahora a las observaciones que mencionaba de otras charlas anteriores, y si vamos, por ejemplo, con el caso del Defensor del Pueblo, así como en la Convención Nacional había la ley de una aprobación de un núcleo de coincidencias básicas, los cuales era como algo cerrado de lo que no se podían apartar, cuestionado después en la misma Convención Nacional, nosotros en provincia la ley determina cuáles son los temas que se habilitan para la reforma. No es que se llama la reforma y te puede reformar lo que se le dé la gana. No, hay un temario. La ley nuestra, creo que fue la 11.488, determinaba cuáles eran los temas sobre los cuales recaía la posibilidad de introducir modificaciones. Ahí, obviamente, figuran nuevos derechos como palabra, pero no figuraba el defensor del pueblo. Sin perjuicio de ello, yo, como personal, consideraba que estaba el tema habilitado, y es más, presenté un proyecto en ese sentido. El proyecto vino a mi comisión, yo fui el presidente de la Comisión de Nuevos Derechos, lo cual me generó una comisión que tuvo alrededor de 80 proyectos presentados, porque bueno, todos aquellos proyectos que no tenían una definición muy clara a dónde podía corresponder su tratamiento, el área legislativa de la convención la mandaba a nuevos derechos. Así fue que tuvimos alrededor de 80 proyectos de los más variados temas y con lo cual, bueno, generó una actividad digamos, bastante activa. Ese tema después fue materia de discusión en mi bloque y con otros sectores, y tuve que hacer públicamente en el recinto la manifestación de que yo había presentado el proyecto, pero bueno, en el convencimiento que el tema estaba habilitado, pero que lo retiraba en consideración a que no estaría habilitado, que no se consideraba que estaba habilitado. Eso fue en un tiempo. Al poco tiempo
Bueno, hubo cosas que pasaron en la convención, acuerdos y desacuerdos. Dicen que sí, que el tema está habilitado, con lo cual generamos en la comisión nuestra un dictamen que sale y que va al recinto. Pero el recinto se modifica. Ahí cuando se modifica, que no sé de dónde viene la modificación, porque es decir, de dónde viene en el sentido, el origen político de esa modificación, porque en la comisión nuestra, con representación de todos los bloques, habíamos salido por unanimidad con esa propuesta. En el recinto sale otra propuesta que se vota y resulta afirmativa, en el cual desaparece la legitimación del defensor. Cosa que nosotros lo hicimos no públicamente, pero sí, mientras estaba debatiendo el tema, lo manifestamos entre nosotros y nos acercamos a quienes estaban haciendo la propuesta de ese nuevo artículo, diciéndole, pero no tiene legitimación. Bueno, pues sale así o no sale. Bueno, salió así. De ahí viene un poco el tema de por qué ese diminuto capítulo que tiene nuestro defensor de la provincia de Buenos Aires respecto del de la Nación. Sin perjuicio de lo cual, bueno, como usted bien dijo, la provincia de Buenos Aires, si bien tardó en arrancar, porque recién, creo que fue 2008, 2009, se aprobó la ley, es decir, 14 años después se aprobó la ley que puso en funcionamiento el defensor del pueblo, pero bueno, una vez que arrancó, caminó. Es decir, y se fue generando una estructura bastante interesante, debe haber como 20 agencias de la Defensoría del Pueblo en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y con una actividad que es, digamos, bastante profusa y muy abarcativa de los temas. A diferencia de Nación, donde, bueno, no hay, como usted dijo, 15 años que no hay defensor, y no sabemos cuándo lo habrá. Pero bueno, esa es un poco la explicación de cómo llegó a darse la incorporación de la figura del defensor del pueblo en la constitución de la provincia y por qué le faltó ese parrafito o ese renglón con el tema de la legitimación. Usted hizo referencia a otro tema, que creo es más importante, que lo que era el régimen municipal, que era un tema que sí estaba habilitado por la ley de convocatoria a la convención, pero que necesitaba una mayoría especial para su tratamiento, que era 2/3. Respecto a los demás temas, era mayoría absoluta. Acá se necesitaban 2/3 para aprobar cualquier reforma del régimen municipal. Esto como de otros temas, pero bueno, específicamente en el tema del régimen municipal. Tema con el cual, en general, todos los bloques había un acuerdo en relativo a la necesidad de hacer una modificación al régimen para, bueno, dotarla de esa autonomía que hoy no pasa a ser una autarquía, pero que no es una autonomía en el sentido como tienen otras provincias. Pero bueno, pero hubo circunstancias de tinte político que influyeron para que eso no se concretara. A esta altura del partido creo que no está claro cómo fue, que no lo podemos estar disimulando. Es decir, los distintos, los tres bloques de la oposición, en un principio habían fijado una postura de oponerse a modificar el artículo del Poder Ejecutivo respecto a la reelección. Eso, bueno, generó después toda una serie de negociaciones. Se cerró un acuerdo con el sector del Modín que avalaba la postura del oficialismo en cuanto a reformar el artículo que habilitara la posibilidad de una reelección del Ejecutivo. Concretado eso, esto fue como, digamos, una revancha, una vendetta, es decir, bueno,
el sector que siempre estuvo mucho más interesado en el tema de la autonomía municipal era el radicalismo. Y bueno, un poco como que se la cobramos, ¿no? Hablando en una jerga más, más canchera. Se la cobramos de esa manera, es decir, bueno, ustedes nos boicotearon el tema de la posibilidad de la reelección del gobernador. Bueno, acá esta es la factura que le pasamos. Y ahí fue que quedó, se llegó al recinto, la propuesta, todo, pero bueno, pues no tuvo los votos necesarios, porque bueno, hace falta 2 tercios y el oficialismo, sin el oficialismo no se llegaba a los 2 tercios. Y ahí, bueno, quedó afuera. Esto me hace recordar una anécdota muy graciosa. Casualmente nombraba recién a Trenkelauken. El intendente de Trenkelauken, en ese momento, Barraquia de apellido, médico creo que era, que haya fallecido, estábamos, nos conocimos, porque bueno, yo me presenté con él, porque yo soy de 30 de agosto, nacido en un pueblo que está dentro del partido de Trenkelauken, muy cerquita de ahí. Así que al principio me presenté con el intendente, bueno, y teníamos cierta relación. Aparte, en el orden alfabético estábamos juntos, Barraquea, Basaí. Me acuerdo un comentario de él que dije, vine a buscar la autonomía municipal acá a La Plata y me vuelvo a mi pueblo con una ruleta. Esto porque, bueno, hubo un artículo que se incorporó en la Constitución que no sé no voy a decir el origen, pero bueno, no es demasiado trascendente, que hace referencia a la imposibilidad de concesionar los servicios de la banca, es decir, los casinos. Los casinos tienen que ser del Estado. Bueno, a eso apuntaba Barraquea volví con una banca con una ruleta a mi pueblo. Esos aspectos, a usted hacía referencia, son lo que lo puedo acotar desde acá, desde, como dijo usted, desde la cocina de nuestra convención. Uno, bueno, estando ahí, tiene oportunidad de saber por qué pasan las cosas o por qué se dan de determinada manera. Después, bueno, yendo ya más específicamente, lo que yo le puedo aportar es más, ya más apuntado a lo que fue la actividad que tuve en esta comisión de nuevos derechos, en la cual se vio plasmado después en distintos artículos que están hoy en el texto constitucional. Todos salieron de esta comisión, que le digo, tuvo cantidad de proyectos, y cada proyecto a su vez viene con una serie de acompañamientos, de adjuntos, que es atender, es decir, recibir, es decir, a quienes están detrás de cada proyecto. Es decir, entonces, permanentemente estábamos todo el día recibiendo ciudadanos, gente que venía a dar letra, es decir, a hacer su alegato respecto de determinados temas, más en la nuestra que era tan abierta en cuanto a los temas. Así que bueno, eso implicaba charlar, tener la mínima conversación con cada uno, atender a todo el mundo, escuchar las motivaciones y las alegaciones, bueno, y después, bueno, intentar ver qué es lo que podía salir y qué es lo que no debía salir, ¿no? Yendo más específicamente a lo que salió, podemos arrancar por el artículo 15 de la tutela judicial. Creo que, bueno, es un artículo interesante y muy clave en lo que hace hoy a la tutela judicial de los derechos de nuestros ciudadanos. Son todos artículos que salieron por el consenso de todos los bloques. Ese, bueno, ahí hay fue algo, es decir, creo de los temas más importantes que pudimos obtener
el consenso necesario para que pudieran salir de nuestra comisión. Después quizás con una postura más, bueno, más corporativa, son los artículos 40 y 41, donde en el 40 hay un reconocimiento hacia las cajas de previsión, y en el 41 en cuanto a los colegios profesionales. El 40, cuando hace referencia a que la provincia reconocerá la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales. Bueno, esto salió de nuestra comisión. Y el 41, cuando hace referencia a el desenvolvimiento, el reconocimiento, ¿no? Y el desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales. Convengamos que no fue fácil en el caso de este último, porque había bastantes diferencias, fundamentalmente en lo que hace a mi bloque, respecto de que saliera este artículo. Quizás acá ayudó un poco que en Naciones, a través del 125, hay un reconocimiento hacia las profesiones, quizás no tan explícito como salió acá, pero bueno, eso uno lo pudo poner como argumento, usarlo como soporte para decir, bueno, ¿por qué nosotros no? Si Nación lo tiene, bueno, ahí también, yo en ese momento era vicepresidente del colegio de San Martín, busqué el apoyo al menos los colegios del conurbano para hacer una reunión urgente y convencer a los que estaban un poco indecisos de mi comisión. Ahí vinieron varios presidentes del conurbano, el presidente de San Martín, el presidente de San Isidro, de Morón, y bueno, de Matanza, y ahí pudimos sacar este artículo ya bastante sobre la marcha para incorporar, dar una protección a lo que son nuestros colegios profesionales. No está de más que figure en la Constitución, porque ese soporte es importante. No hay más que mirar un poquito hoy y ver cómo esta tendencia regulatoria que tiene el gobierno nacional, cómo puede llegar a querer extenderse, como ya en su oportunidad lo intentó Cavallo, hacia los colegios profesionales. Y decir, bueno, ¿por qué hay que inscribirse? ¿Por qué hay que matricularse? ¿Por qué hay que pagar? ¿Por qué simplemente hagamos un registro para inscribirse, que lo lleve el Poder Judicial, como hay en alguna otra provincia, y es suficiente? Entonces, bueno, esta protección constitucional no está, no es en vano. Es decir, yo creo que nos da una cierta tranquilidad, y que no pase como, por ejemplo, pasó en alguna provincia, como fue el caso de San Luis, donde en un momento dado había colegiación, en un momento dado el gobernador no quiso que hubiera, generó la derogación de la ley. Otro momento después, a través de una gestión que hicimos nosotros de FACA, se consiguió que volviera la colegiación, pero bueno, siempre sujeta a una decisión política ocasional. Perdón. De esta manera no, tenemos ya incorporado en la Constitución podrá modificarse la ley, pero el colegio va a seguir existiendo, y nuestras cajas también. Aunque la parte económica, Dios dirá cómo ahora para que siga existiendo, ¿no? Otro artículo que salió de nuestra Constitución fue el 42, también el que es el reconocimiento hacia las universidades y facultades de nuestra provincia, que no estaba. Si bien había una parte en la Constitución que hacía referencia a la cultura, esto específicamente no estaba. El 43, que hace referencia a la investigación científica y tecnológica, también fue otro aporte de la convención nuestra, de nuestra comisión,
y hace referencia, creo que lo más trascendente es cuando dice la transferencia de sus resultados a los habitantes cuando se efectúa con recursos del Estado y la difusión de los conocimientos y datos culturales. Bueno, esa parte de cuando se hace la transferencia, cuando se hace con dinero del Estado, bueno, la investigación, este, creo que marca un camino, ¿no? Es una forma de decir, bueno, si lo hizo el Estado, bueno, que se aproveche para, no en forma privada, sino en forma general para todos. Otro que salió de nuestra comisión fue pues el 44, que es el preservamiento del patrimonio cultural. Y bueno, es cuestión de leerlos y tenerlos a la vista para saber más o menos lo que dicen. Otro de los temas que tuve participación, que fue la Comisión de Administración de Justicia. Bueno, ahí también fue una de las comisiones muy activas que desenvolvieron en la convención. Estuvo en este caso presidida por quien es hoy miembro de la Corte, que es el doctor Soria. Y ahí, bueno, un trabajo que estuvo más activo fue el de la creación del Consejo de la Magistratura. Después tuvo el tema del juego de paz, el subprocurador, la figura del subprocurador que no existía. Y bueno, y lo de la creación del fuero contencioso administrativo. El Consejo de la Magistratura creo que lo más logrado. Y acompaña un poco también en esta coincidencia con lo de Nación. Acá también tuvimos a la vista cómo había salido en Nación para trabajar en nuestro. Que guarda una cierta correspondencia en cuanto a su redacción. Después, bueno, el funcionamiento, convengamos que en la provincia de Buenos Aires el Consejo, desde que arrancó, ha venido con un funcionamiento, si bien se ha ido modificando la ley, creo que está bastante, digamos, con mucho menos ruido de lo que ha sido en la Nación, donde las reformas, contrarreformas y hasta derogaciones por fallos de una ley llevan a que, bueno, se ha ido, la composición del Consejo ha ido variando, donde acá, bueno, hemos tenido una composición un poco más uniforme, quizás donde quizás no todos los sectores estén conformes en la forma la composición, pero bueno, al menos ha venido funcionando y con una buena prensa, es decir, sin generar demasiado conflicto. Pero lo que sí, bueno, después me tocó también participar cuando se generó la ley de puesta en funcionamiento para poner en funcionamiento el Consejo de la Magistratura. Yo estaba en el Senado de la provincia y ahí colaboré asesorando a una comisión que se había constituido, donde propuse el tema de la conformación de la representación de los abogados, que lo hacía por designación del Consejo Superior de nuestro colegio de provincia. Para evitar de esa manera otra propuesta, que era la elección en forma directa por todos los matriculados, con lo cual posibilitaría la politización de los candidatos y que después, bueno, es decir, no respondieran a la colegiación. Como específicamente el artículo, el artículo lo dice. Hace referencia el artículo, lo tenemos a mano, ahora lo vemos, pero para ser más específico con la... Cuando dice, el Consejo de la Magistratura se compondrá equilibradamente con representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, de los jueces de las distintas instancias
y de la institución que regula la matrícula de los abogados de la provincia. Esto en Nación no existe. Esto fue algo que en la comisión pusimos nosotros defendiendo, es decir, la pata gremial de la colegiación, al decir en la representación de los, la institución que regula la matrícula de los abogados en la provincia. Entonces, bueno, esa institución es el Colegio de Abogados. Por ende, en la ley dijimos que la elección de los representantes, o 4 representantes por los abogados, tenían que ser elegidos por el Consejo de la Magistratura. Y ahí después se agregó de 2 por el interior, 2 por el conurbano. Bueno, esto es algo accesorio. Después hay también otro temita que quizás es interesante remarcarlo en este mismo artículo, cuando hace referencia el último párrafo, cuando dice la ley determinará, está hablando del Consejo de la Magistratura, sus demás atribuciones, regulará su funcionamiento y la periodicidad de los mandatos. Cuando en la comisión se redactó el artículo, decía, la ley determinará sus atribuciones, regulará su funcionamiento, papá. Bueno, ahí yo tuve la oportunidad, en el mismo recinto, de poder incorporarle al párrafo, la ley determinará sus demás atribuciones. La palabra demás, que quedó puesta entre corchetes, por encima de es decir, corregida a mano, y así fue a la comisión redactora, y así después en la comisión redactora pudimos seguir el rastro y que no se interpretara que había sido como la manera en que se había aprobado. ¿Qué queremos decir con sus demás atribuciones? Dejamos abierta la puerta para que el Consejo de la Magistratura tenga otras atribuciones, porque si decía sus atribuciones eran estas, a decir sus demás atribuciones, la ley podía generarle otras. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los temas que se ha discutido es si lo que sería un control de gestión de nuestros tribunales, de nuestros juzgados, se podía hacer a través del Consejo de la Magistratura. Quizás era demasiado ya ponerlo ahí, determinar, por eso dijimos que la ley después lo haga. Bueno, la ley nunca lo hizo, pero bueno, siempre está la posibilidad de que se pueda hacer. Como también otra de las posibilidades era que la admisibilidad del juicio político para los jueces, o magistrados y funcionarios, para ambos, tuviera su canal de inicio dentro del Consejo de la Magistratura nuestra, una cosa parecida a lo que es en Nación. Y que bueno, que si el Consejo de la Magistratura determina que hay mérito para el juzgamiento de la conducta del magistrado funcionario, se lo pase al jury de enjuiciamiento. En este caso, bueno, será a la Corte para que, bueno, la Corte haga la gestión para designar a los profesionales, abogados, y el Senado designa a sus profesionales, legisladores, abogados. Y ahí se constituye el jury. Después, es decir, en paralelo con Nación, convengamos con nuestra Constitución, era mucho más moderna, es decir, el año 34, en referencia a la de Nación, con lo cual, bueno, estaba mucho más actualizada. Y que no hubo necesidad por ahí de hacer otras reformas más importantes, más sustanciales. Sí, bueno, hay cosas que a paralelo con Nación, que se llama Habeas Data, Ley de Amparo, Habeas Corpus, protección del medio ambiente, derechos difusos, todo eso tuvo un paralelismo en ambas, con distintas redacciones, pero bueno, se nutrió a ambos textos constitucionales. Nación, por ahí, bueno, tuvo necesidad de modificar otros aspectos, designación de los senadores, la incorporación del tercer senador, algunas otras cosas que no han dado demasiado buen resultado, como es el caso del jefe de gabinete,
Bueno, acá, provincia, todo eso no se dio. Hubo algunas adecuaciones de textos, a veces le decían el ciudadano se cambió por electores, como para poder, bueno, ya que se incorporaba a los extranjeros para que voten en la provincia, ¿no? Eh, Esas son, a grandes rasgos, algunos aspectos que hacen al, al, a ese paralelismo que se fue dando entre contemporáneamente, casi contemporáneamente, entre el funcionamiento de una convención y la otra convención. No sé, yo acá perdí en pantalla con quién estoy. Buenas No sé. tardes, Omar, ¿cómo estás? Ah, ¿qué Bien, tal? acá estoy. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a todos y a todas. Soy el doctor Martín Rivas, presidente del Colegio de La Matanza y a su vez secretario de la Fundación Sicuso. Sí, justo el doctor Rossi se tuvo que retirar, así que nada, agradecerte, Omar, por... No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que alguien Quizás hay quiera cosas que se me realizar. han pasado, pero probablemente alguien No, me pueda pareció muy recordarlas o usted mismo. interesante. Qué real lo que dijiste. Estaba escuchando el tema del Consejo de la Magistratura y entre nación y provincia, ¿no? En el tema de la representación, ¿no? En caso de provincia, eh, que se elige del colegio del Colproba, diríamos, y que en nación tiene que haber una elección directa, que vos dijiste justamente que se pensó de esa forma para defender nuestro gremio, nuestro colegio de la provincia o todos los colegios, y fíjate cómo en nación esa elección, y vos lo sabés porque participaste, has participado, yo también he participado en varias elecciones, ayudando, y cómo se politizó esa elección, en nuestro caso a veces en el estamento de la abogacía, ¿no? Y se perdió tal vez un poco esa... Exacto, esos eh, colegas que se incorporan al Consejo de la Magistratura Nación responden al partido político del cual tienen su origen. Es decir, no responden después a la plenamente, representación a la que tiene digamos, colegio de muchos abogados. tienen que ver, pero tal vez no Creo que plenamente. los primeros dos casos, las primeras dos elecciones, Las en dos una elecciones. que fueron presidentes de FACA, entonces, bueno, tenían una referencia. Pereira Duarte, que fue un presidente de FACA, que fue, o el primero fue el No, santafesino, sí, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y después Pereira Duarte, después Mosca, que también fue presidente de FACA. Mosca. Hasta ahí, más o menos, eran quienes venían de una actuación gremial vinculada a nuestra profesión. Después ya no, es decir, como que se Después avivaron de la manera y en el dijeron, bueno, 2010 se empezó a politizar más partidariamente, y fíjate que en otros estamentos también pasa, porque en el Poder Judicial también pasa cuando tienen que elegir a sus representantes, o sea que se desdibujó un poquito el tema. Por eso digo qué buena esto en provincia, que es distinto, diríamos, y es un poquito marca lo que vos dijiste, cuál era el espíritu del convencional constituyente, ¿no? por eso lo metimos en el texto constitucional. Eso cerró que se buscara otro Cerró, mecanismo. Claro. tal cual. Cuando alguien vino a proponer, no, que se elijan por todos los matriculados de la provincia, en el distrito único, elijan a sus representantes. No, no, la Constitución dice tal cosa, no podemos salir de ahí. Y bueno, eso fue lo que tuvimos en esa Comisión de Justicia. Pudimos lograr introducir eso. También, bueno, convengamos que el Colegio Provincia, en ese momento era Bonachelli el que haga el presidente, tuvimos no sé si llamarle presión, pero sí una visita constante para, ¿cómo? También, Para que salga de esa forma. bueno, bueno, pero todo viene a presionar, es decir, la JB, Sí, la sí, Asociación sí, Judicial todos los Bonachelli, intereses, por supuesto. también quería tener participación en el Consejo de la Magistratura y se sentían legitimados para decir, bueno, pues nosotros somos empleados de la justicia, ¿por qué no podemos estar ahí? Bueno, pero ustedes en la elección de los jueces que tienen que ver, bueno, pero si les interesa, pues, bueno, es decir, pueden ser consultores, buscar otro mecanismo para que opinen,
Porque es cierto, quizás el personal pueda tener el gremio, pueda dar su opinión respecto a un candidato, porque bueno, tiene unas actitudes, bueno, tiene un comportamiento que son inadecuados. Perfecto, pero no integrar ya lo que era el consejo, ¿no? Tal cual. Por eso le Y digo, otro tema importante que remarcaste, sí, perdón, es el funcionamiento del Consejo en caso de la provincia. Por ejemplo, comparado con Nación, en la provincia sabemos todos los pocos recursos que tiene, no solo en personal, sino también en muchas otras cuestiones, y que dentro de todo, la verdad que se trabaja y mucho. O sea, después, bueno, tal vez no salen ciertos nombramientos o algo por una cuestión de política o cuando tiene que ir al Senado, pero en el Consejo de la Magistratura, nada, se trabaja bastante y con pocos recursos, ¿no? Comparado con Nación, no, por eso, en que Nación es hicieron un ministerio. Es un decir, uno ministerio. va, visitas eso, los distintos edificios, es un ministerio. La cantidad de personal y de estructuras administrativas, cosa que en provincia no existe. Pero yo insisto todavía con otro consejo, podría tener otras atribuciones más, y creo que eso que falta, uno lo ha visto en el ejercicio profesional, es ese control de gestión respecto de la actividad jurisdiccional. Creo que hoy es responsabilidad de la Corte, pero que la Corte no lo hace. Aparte de una oficina con muy pocos inspectores, pero es voluntad política de no hacerlo. Entonces hay que buscar otra forma de que Coincido se en que se le controle. tendría que dar esas funciones al Consejo. Coincido con vos en eso, Omar. Así que. Y después otro tema, bueno, lo que remarcaste vos, ¿no? La jerarquía constitucional, el tema en cuanto a los colegios profesionales, y hoy que se habla tanto de regulación, bueno, por lo menos lo tenemos plasmado en la provincia de Buenos Aires, en la Constitución provincial, así que ese también me parece otro de los puntos, ¿no? Sí, el Para colegio, nosotros, ¿no? Lo que es al métier de la justicia o de los colegios de abogados en nuestra Constitución. colegios y cajas, ¿no? Que son dos cosas que Colegios y cajas. estamos vinculados necesariamente y obligatoriamente. Pero creo que aunque nos hemos estado relacionados con esta actividad, vemos como que es necesario la existencia. Por eso las convalidamos y insistimos en su corporación. Bueno, por eso la defendemos y luchamos para que sigan existiendo. Esa fue Por supuesto. un soporte para que, bueno, si hay intenciones en un momento de querer, como puede darse, no sé si se daría o no, así estamos hablando que en Nación, la provincia de Buenos Aires, hay otra idiosincrasia política, bueno, pero en un momento también puede cambiar, así que bueno, nunca está de más tener Seguro. una cobertura. Bueno, bueno, no sé si hay alguna pregunta o consulta, escuchamos, si no, bueno, agradecerte, Omar, por esta charla. La verdad que es un honor tenerte en este ciclo, jornadas que realizamos del CIJUSO por los 30 años de la reforma de la Constitución, tanto provincial como nacional, en tu experiencia y tu trabajo, lo sé porque lo he vivido con vos en la caja cuando fuiste director, y en la FACA también, y en distintas otras funciones que has cumplido. Así que es un honor pues, escucharte, tenerte el testimonio vivo de quien fue convencional constituyente en esa época, y aparte todo tu trabajo, como te dije recién, en la colegiación, ¿no? Así que muy agradecido, y bueno, muchísimas gracias por esta charla, y bueno, un saludo para todos y a todas, y buen fin de semana. No sé si alguno quiere, antes de cerrar la charla, alguna consulta. Bueno, bueno, Omar, En este caso, turco, como te agradecer decimos los nuevamente amigos, el turco. este, este, a vos, al doctor Rossi, al CIJUSO, es decir, siempre he estado a disposición para este tipo de charlas. Y bueno, y como, más que nada a veces no contar académicamente, no soy constitucionalista, soy un abogado que ejerce la profesión y que a su vez tengo una militancia gremial y una militancia política. Bueno, todo eso confluyó
entonces lo volqué dentro de lo que pude, dentro de la Constitución. Pero bueno, está esa parte de la cocina, que son esas cositas que, bueno, que se ven ahí adentro y que no trascienden, no están en los libros, porque no se saben. Pero bueno, uno puede Eso era lo contar. lindo y lo que queríamos escuchar de parte tuya, ¿no? Todas esas cositas que no trascienden y que, bueno, que son parte que hacen bueno, en este caso la reforma de la Constitución, ¿no? Así que, No, pero bueno, es que muchísimas uno gracias. ver la Constitución y ver esos artículos que hemos peleado palabra a palabra, porque bueno, no todos son, a veces se cometen errores, porque el ritmo de trabajo de una convención no es el de la legislatura. 3 meses había que terminar. En la legislatura hay más gente, hay más asesores. Una cosa que parece boba, cuando nosotros fuimos al lugar, el pasaje de Rocha, que estaba preparado, muebles nuevos, computadoras, todo un chiche para funcionar. Nos encontramos que el sistema operativo que tenían todas las computadoras, ¿sabes cuál era? Windows. Bueno, obviamente, es normal. ¿No? En el 94 nadie tenía Windows. Todos teníamos Gracias. DOS en el estudio, donde sea, en el Senado, en todas las actividades. No sabíamos manejarlo. El sistema de ventanitas, no lo conocíamos. Eran poquísimas las personas que podían llegar a tener un conocimiento de cómo manejar el sistema Windows. Mira. Aparte, no es que nadie venía a explicarlo. Había un área de computación, de informática. Eran 4 tipos. Nos volvíamos locos llamándolos a Todo todos. muy Para poder, cuando se iba la persona que en la comisión teníamos que manejaba el sistema, quedábamos aislados, buscando a alguien desesperadamente para... Cuando yo digo este tema que le agregué, esa palabra entre líneas, demás, al proyecto, yo se lo había sacado a, ¿cómo se llama? Al presidente, bueno, que es miembro de la Corte, ¿no? Bueno, y digo, dame que cuando lo convencí de poner de más, Asoria. Asoria. A Soria. Digo, Daniel, dámelo que lo llevo a la comisión y lo redactamos de nuevo. Fui y nadie sabía cómo poder hacer de nuevo ese texto. Bueno, lo puse entre líneas, volví y le dije, bueno, que se apruebe así. Después yo voy a la comisión redactora y lo charlo para que vean que no es, que es así. Pero esa estupidez, bueno, trabó bastante el funcionamiento porque no teníamos conocimiento de cómo manejar el Windows. Claro, Bueno, son detalles que nadie lo comentó, no salían en los diarios, esas cosas. No, todo esto no, por supuesto. Bueno, nuevamente te agradecemos, Omar. Gracias a todos y a todas las colegas por sumarse. Y bueno, buen fin de semana para todos. Igual a disposición para siempre. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Buen fin de. Buen fin de. Gracias.